El gobierno confirmó que impulsará 3 reformas a partir de las recomendaciones del diálogo social, la asignación única para la infancia, una nueva causal de jubilación anticipada y cambios en el ahorro individual. La asignación única ya está incluida en el proyecto de rendición de cuentas que analiza diputados. La nueva causal permitirá jubilarse a los 60 años de edad con 30 de aportes, aunque la edad normal de retiro seguirá en 65. El proyecto será enviado al Parlamento en las próximas semanas. Además, se mantendrá el sistema de AFAP con una reducción prevista de las comisiones y del costo del seguro colectivo. También se ampliarán gradualmente las inversiones en el exterior para mejorar la rentabilidad de los ahorros. Esto vale la pena enfatizarlo porque es un cambio respecto a lo que se había acordado. El sistema se mantendrá, el pilar ahorro individual, en manos de las AFAPs, compitiendo entre ellas. Y al respecto habló el ministro de Economía, Gabriel Odone. Según nuestras estimaciones y a partir de la evaluación que hacemos de las medidas que estamos promoviendo, que vamos a promover, una vez que todas ellas estén implementadas, eso requiere paquete legal que tendremos que remitir al Parlamento en el segundo semestre del año, como fue señalado por el Presidente de la República, vamos a poder lograr, cuando todas las medidas estén implementadas, un ahorro en las comisiones que deberían rondar entre el 5 y el 10%, es una estimación inicial, pero bueno, estamos trabajando en esa dirección. La cifra de homicidios aumentó 6,6% en el primer semestre del año con respecto a 2025, según cifras divulgadas por el Ministerio del Interior. Las denuncias de delitos bajaron en el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior. Las rapiñas cayeron 4%, los hurtos 7,5%, los hurtos de vehículos 8,3%, también bajó el abigeato, los delitos sexuales, y en total el número global de denuncias bajó casi 4%. El director del área estadística y criminología aplicada, Diego Sanjurjo, explicó que el aumento de los homicidios se concentró entre abril y junio, principalmente aquí en Montevideo y Canelones. Se ve un aumento del uso de armas de fuego para cometer homicidios en este primer semestre, lo cual va en línea con esta preocupación que nos comenta ya desde hace tiempo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior en general sobre la necesidad de controlar mejor el uso de armas, municiones, etcétera, ¿no? Bueno, y hubo muchas repercusiones políticas con respecto a estas cifras divulgadas en la jornada de ayer. El directorio nacionalista reclamó al presidente Yamandú Orsi la remoción inmediata del ministro del Interior, Carlos Negro, por considerar que su gestión estuvo marcada por la inoperancia, la improvisación y la falta de autocrítica. El partido cuestionó el aumento de los homicidios y sostuvo que fue el segundo peor primer semestre desde 2013. También afirmó que el Plan Nacional de Seguridad quedó reducido a anuncios sin resultados concretos. Dirigentes de la oposición cuestionaron al gobierno luego de conocerse las cifras oficiales. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo subrayado que el ministro Negro está aprobando medidas que no funcionan y perdiendo la lucha contra el narcotráfico. Confirmado, ¿no? Negro es peor que Bonomi. Y aparte, más allá de la estadística, que a veces es fría, alcanza a comprender la tele y saber que tenemos un quíntuple homicidio un día, otro día mueren de a 4, asesinados por el narco, como si esto fuera un país centroamericano. Y este no es el Uruguay, ni que conocemos ni queremos. Lo que aquí hace falta es voluntad, coraje y valentía de enfrentar al narco. Y decir que no se puede es un error, porque está probado que sí se puede. Bukele pudo, Rosario pudo, pudieron con situaciones muchísimo más graves que las nuestras. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que si bien las causas de fondo exceden las competencias del Ministerio del Interior, la cartera tiene responsabilidad directa y debe reforzar su respuesta ante el aumento en la violencia. Y nos parece que los datos vinculados con la política de seguridad, las medidas que nunca se terminan de tomar en cuanto a la tenencia de armas, en cuanto al refuerzo a través de los blindados, que no sabemos muy bien si van a ser los del Ministerio de Defensa o los que va a incorporar el Ministerio del Interior, todo lo que concierne a la lucha contra el narcotráfico en la frontera, anuncios y anuncios y anuncios que están incluso en el plan de seguridad que se presentó hace 4 o 5 meses, pero que no se concretan. La Junta Nacional de la Granja declaró la emergencia granjera en Salto por los daños provocados por el temporal. La medida permitirá utilizar recursos del Fondo de Fomento de la Granja. El relevamiento preliminar indica que fueron afectadas unas 300 hectáreas de cultivos de cerca de 300 productores, equivalentes al 85% de los granjeros registrados en el departamento. Estuvo ya el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y hoy va el ministro Frati, y esto decía. Van a haber medidas de apoyo económico sin retorno, otras que seguramente serán con retorno, pero bueno, lo vamos a madurar en el camino con la directora de la granja y lo vamos a plantear directamente a los involucrados en Salto.
Prati confirmó que también se apoyará a productores afectados en Artigas y Cerro Largo, cuyos casos serán analizados de forma individual. Además, instó a asegurar los cultivos, ya que el 70% de la producción dañada no tenía cobertura. Recordó que el ministerio subsidia el 70% de los seguros por estos cultivos. Entonces, buena cosa que nos acostumbramos sobre todo cuando hay un subsidio del Estado, a entrar en estos seguros para que después las pérdidas no sean totales, porque difícilmente el Estado en un futuro va a poder proteger todas las pérdidas si no se hicieron los seguros que se corresponden. El presidente Yamandu Orsi recorrió las zonas afectadas por el temporal en Salto y destacó la rapidez de la respuesta oficial. Dijo que la prioridad es apoyar a las unidades productivas y a las personas que dependen de ellas. Fue fuerte esto, fue fuerte, pero la otra impresión es que hay mucha gente laburando y eso es bueno. ¿Mucha gente en intemperie? Y es lo que estamos viendo, sí. Evidentemente, un milagro, ¿cómo no fue peor, no? Digo, para el tema de vida. En otras noticias, el grupo francés Soufflé presentó ayer al gobierno un proyecto para instalar aquí en Uruguay una planta de procesamiento de cebada. La inversión prevé $200 millones y crearía 80 nuevos puestos de trabajo. La planta tendría capacidad para exportar entre 200.000 y 300.000 toneladas de cebada por año. El canciller Mario Lubetkin afirmó que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea ya generó un aumento de millones de dólares en el comercio uruguayo desde su aplicación provisional el pasado 1 de mayo. Tras reunirse con la Confederación de Cámaras Empresariales, Lubetkin sostuvo que los primeros resultados confirman que el país va por el buen camino. También destacó el acuerdo del Mercosur con la EFTA y los avances para ingresar al Tratado Transpacífico. La demanda laboral cayó 10% en junio en comparación con igual mes del año anterior. Según el monitor laboral de Advice, en el primer semestre de la demanda laboral cayó casi 7% respecto al mismo periodo de 2025. La mesa política del Frente Amplio rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien mencionó a los tupamaros al hablar del resurgimiento del terrorismo de izquierda. Durante una actividad realizada el jueves en Washington, Rubio se había referido a la actuación histórica de las guerrillas, entre ellas la guerrilla tupamara en las décadas del 60 y el 70, junto con los montoneros, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y Sendero Luminoso. No afirmó que los tupamaros desarrollen actualmente actividades terroristas. El Frente Amplio sostuvo en las últimas horas que en el encuentro se promovieron discursos de odio insultantes contra integrantes de la fuerza política. También acusó al gobierno de Trump de impulsar una estrategia de injerencia y de extrema derecha en América Latina. El canciller Mario Lubetkin también rechazó las declaraciones de Rubio y dijo que Uruguay no admitirá que una fuerza que integra el gobierno sea tratada de esta manera. Señaló además que Uruguay propone enfrentar al crimen organizado mediante la cooperación y la integración regional sin imponer enfoques ideológicos. Nosotros tenemos una política muy clara. Lo ha dicho el presidente Orsi en su discurso cuando asumió la CELAC, que es otro camino diferente en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico. Y naturalmente está de más decir de que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común. El exministro de Defensa Javier García defendió ayer ante la comisión investigadora la compra de 2 patrullas oceánicas al astillero Cardama. Afirmó allí que la decisión se basó en 2 informes técnicos de la Armada Nacional. García agregó que ninguna de las empresas participantes presentó recursos o impugnaciones contra la adjudicación, algo que es poco habitual en licitaciones públicas. Desde el Frente Amplio, el diputado Joaquín Carlos sostuvo que García no explicó por qué el Ministerio de Defensa redujo las exigencias técnicas para seleccionar al astillero. El síndico de Conexión Ganadera informó que el grupo tiene deudas por $387 millones y activos por unos 115, según publicó el diario El Observador. El concurso comprende a unos 4.300 damnificados. Los activos son menos de 30% de los pasivos. El síndico advirtió que parte importante sería de difícil cobro, por lo que no alcanzaría para devolver el capital invertido. 7:14, algunas noticias internacionales destacadas a esta hora. Estados Unidos emitió una alerta mundial de viaje por el riesgo de una escalada imprevista en Medio Oriente. El Departamento de Estado advirtió sobre posibles cancelaciones de vuelos, cierre de espacio aéreo y cambios repentinos en la seguridad. La medida se conoce en medio de una nueva serie de ataques entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió a sus socios de Mercosur un reparto equitativo de las cuotas de exportación hacia la Unión Europea. Peña dijo que Paraguay enfrenta mayores costos logísticos por no tener salida al mar
y reclamó que la desventaja sea contemplada en la distribución de cupos. En el deporte, Nacional recibirá hoy a las 19 horas en el Gran Parque Central a Tigre de Argentina, partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El tricolor llega tras sumar un punto de 6 en el torneo intermedio. La revancha será el martes 28, también a las 19 horas en Argentina. Y el ganador enfrentará a City Torque en octavos de final. Uruguay cayó 4 puestos en el ranking FIFA, quedó en el puesto 20 luego de ser eliminado en los grupos en el Mundial. España pasó a encabezar la clasificación mundial luego de vencer a Argentina en la final. La selección albiceleste quedó segunda, seguida por Francia, Inglaterra y Brasil. Además, Uruguay terminó en el puesto 37 de la clasificación final del Mundial, su peor ubicación histórica en el torneo. Grandes festejos en Madrid con la selección española. Cucu Cocuriela, ¿lo vio el festejo de Cocuriela? Tremendo. Tremendo. El de la melena. Ahí está.